Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos hoy en esta nueva versión del ciclo webinar CRCP que como Cámara Regional del Comercio de Valparaíso hace varios meses ya que estamos realizando como una forma de abordar temas de interés, de actualidad y que creemos que son súper relevantes de conversar hoy. En esta ocasión vamos a conversar de un tema que por supuesto nos parece de gran importancia. Estamos a puertas de un plebiscito constitucional. Por tanto, quisimos hoy día hablar del impacto que una nueva constitución podría tener, especialmente en las empresas y cómo se va a desarrollar este proceso. Por eso, el día de hoy quiero darle la bienvenida y darle las gracias por acompañarnos. Nos acompaña Manuel Núñez, él es abogado, él es director interino también de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y experto en Derecho Constitucional. Manuel, gracias por acompañarnos, pero antes de darle el pase a Manuel, quiero explicar un poco cómo vamos a desarrollar este webinar, como lo hemos hecho en otras ocasiones también. Manuel nos va a realizar una presentación de unos 40 minutos, y luego de eso vamos a dar pase a las preguntas. Si tienen preguntas, los invito a que las pueden hacer a través del chat que se encuentra abajo en su plataforma, o si quieren levantar la mano o indicar en el chat que quieren realizar la pregunta de manera hablada en el fondo, lo pueden hacer y les podemos activar el micrófono. Para el buen desarrollo también de esta actividad, les pido que mantengamos nuestros micrófonos en silencio para no interrumpir la presentación de Manuel. Y por último, les comento que estamos grabando este webinar, como lo hemos hecho todos en el ciclo webinar CRCP. Se lo estaremos mandando durante el día a sus correos por si se perdieron alguna parte, por si quieren revisar algo nuevamente, o también pueden revisarlo en el sitio web de la Cámara, www.crcp.cl. Ahí hay una sección que se llama Ciclo Webinar CRCP y donde pueden revisar todos los webinars que hemos realizado en este ciclo. Dicho eso, quiero dejar con ustedes a Manuel Núñez, nuestro expositor el día de hoy. Manuel, muchas gracias por acompañarnos en este ciclo webinar CRCP. Bueno, muchas gracias, Verónica, y a través tuyo quisiera también extender el más sincero agradecimiento a la Cámara Regional de Comercio de Valparaíso, que ya por segunda vez me invita a compartir algunas reflexiones, y más que eso, más que darles una charla sobre un tema que pudiera ser más, digamos, cercano a la vida académica de quien habla, es una cuestión que nos concierne a todos como ciudadanos. Y ese es el problema que enfrentamos como comunidad política, no ahora, sino ya desde hace un par de años. ¿Cuál es el de, por una parte, el estado en el que se encuentra la composición, digamos, la composición o descomposición de nuestra constitución vigente, la constitución de 1980, el proceso en el que ya estamos prácticamente en el borde, que es el de plebiscito constitucional, que podría dar lugar, y posiblemente lo dé, si es que las proyecciones y las estadísticas eh, son exactas, a un proceso constituyente que, una vez abierto y bien llevado, daría lugar a un proyecto de nueva constitución que va a generar un segundo plebiscito, esta vez ya para aprobar ese proyecto. Entonces, yo quisiera referirme básicamente a dos cosas. Por una parte, el, 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 el contenido y el valor de la Constitución para el tema que los concierne a ustedes, cuál es la actividad empresarial, la economía, que es lo que mueve y da trabajo en general y en particular a esta región. Y por otro lado, las peculiaridades y algunas, digamos, cuestiones que podrían ser de interés general o ciudadano en lo que es el proceso que se va a abrir de acuerdo con la Constitución primero, y antes por el acuerdo de noviembre del año pasado, después del plebiscito en caso de que gane la opción del apruebo. Eso serían, digamos, las dos grandes cosas. Respecto a lo primero, a ver, yo creo que es importante, primero, de entrada, aclarar que la voz, digamos, que yo utilizo acá es la voz de un ciudadano más que
quizá a diferencia de usted, ha estudiado un poquito más lo que es la Constitución y los procesos constituyentes, pero es la voz de una persona que no los va a llamar ni a votar apruebo ni a votar rechazo. Esa es una decisión que tiene cada uno de ustedes, porque yo no estoy acá para hacer ninguna apología de la Constitución vigente, pero tampoco una apología del apruebo. Este es un momento que quizá a todos nos hubiese gustado, el constituyente, quiero decir, haber vivido en circunstancias distintas de las que estamos hablando, ¿no es cierto? Hay mucha gente que está sin trabajo, muchos de ustedes estarán, si es que no todos, estarán pasando por un momento también muy difícil, y bueno, habiendo podido postergar esto, hemos resuelto, digamos, mantener las fechas y resolver, digamos, la primera parte de esta historia constitucional, que sería la que se nos viene encima con el plebiscito. ¿Por qué, digamos, qué es lo que tenemos hoy día en materia económica y qué podríamos cambiar, qué podríamos dar una vuelta de mantener, qué podríamos ganar, qué podríamos perder? Yo creo que son las grandes preguntas que uno se hace cuando tiene encima un proceso como el proceso constituyente. Partiendo de la base que una de las grandes críticas que se le hace a esta Constitución es el haber dado un espacio mayor y en algunos casos desproporcionado quizá a la protección de la actividad económica y a la restricción de algunas actividades del Estado vinculadas también a la economía. Estas reglas son las que los profesores llamamos las reglas de la Constitución económica, otros las llaman las reglas del orden público económico, en fin, y que son las reglas más explícitas o menos explícitas que establecen en una Constitución cómo es el modo de funcionamiento de la economía. Y eso es importante, digamos, saberlo de entrada, porque no podemos hacernos un juicio de esta Constitución, bueno o malo, sin saber medianamente bien qué es lo que ella dice respecto al funcionamiento de la economía. Y cuando uno habla del funcionamiento de la economía, uno piensa respecto a la intervención, digamos, del Estado y respecto a la intervención de lo que es la agencia de los particulares en ella. Y ahí hay varias, digamos, cuestiones que han marcado las características de esta Constitución desde que ella entrara en vigencia el año 1981 y en algunas partes incluso uno podría decir que entró en vigencia el año 76, que es cuando ya la comisión que redactó la Constitución adelantó, habiéndole entregado a la Junta de Gobierno algunos avances, las reformas en materia de derecho. ¿Cuáles son esas materias? Pensando en lo que es relevante como ciudadano y por otro lado como agentes económicos, que es, digamos, el rubro en el que se manejan todos ustedes. La Constitución chilena se caracteriza por hacer una declaración, si no explícita, casi explícita, en lo que es el modelo económico al cual ella adscribe. A partir de una interpretación que se ha hecho de las bases de la institucionalidad, que son los primeros 9 artículos de la Constitución, y de las reglas de los derechos que van a partir de, que son el capítulo 3 de la Constitución, se ha entendido que nuestra Constitución es una constitución o es un orden constitucional que favorece la intervención privada en la economía. Es una constitución en la cual la agencia privada tiene un espacio preferente al del Estado. Esa yo diría que es la primera característica de esta constitución. Es una constitución pro-empresarial, en el sentido de que dedica, a diferencia de la constitución que la precedió, la del 25, dedica las reglas más largas en materia de derechos a la protección de la propiedad en sus distintas especies, en sus diversas especies, y incluso reconoce un derecho que no estaba en la Constitución anterior, que es el derecho a desarrollar cualquier actividad económica.
Entonces, si uno toma, por una parte, esos resguardos, el de derecho a propiedad, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, y la suma a las distintas restricciones que hay para la intervención del Estado en materia económica, uno de allí puede sacar este modelo, digamos, que es el que ha caracterizado a nuestra Constitución en lo que se refiere a la protección de del trabajo y del trabajo empresarial, por decirlo de alguna manera. Esas reglas, por otra parte, les decía yo, están acompañadas con algunas que limitan severamente la intervención del Estado. Y la limitan en el sentido de restringir la participación del Estado en actividades empresariales, entendiendo por ellas la creación de empresas públicas o la participación del Estado en personas jurídicas de derecho privado que ejercen actividades empresariales, a una autorización legal especialmente, digamos, rigurosa como es la de una ley de quórum calificado. Si hay algo que ha caracterizado entonces esta ley es que permitir que la competencia, digamos, dentro del mercado sea una competencia preferentemente de instituciones o entre personas privadas, entre privados. La participación del Estado es secundaria. No hay en Chile, digamos, salvo quizá algunos sectores como el portuario, ¿no es cierto?, áreas donde uno pueda decir, mire, acá la intervención del Estado es capital. Codelco Chile, que es una de las empresas, digamos, más grandes, digamos, del Estado, si es que no es la más grande, no es necesariamente la primera productora de cobre en Chile e interviene en el mercado, digamos, de la minería metálica en las mismas condiciones que las otras grandes empresas. Es necesario que una ley autorice al Estado para participar en la economía. Y para que participe, digamos, en la economía, para que intervenga en la economía por las vías laterales, se han, digamos, encontrado formas que condicionan la intervención del Estado a formalidades no empresariales. Cómo las municipalidades, por ejemplo, han logrado, entre comillas, competir en el mercado farmacéutico, lo han logrado hacer por la vía no empresarial. No fue fácil para las municipalidades generar este mercado de farmacias populares y para eso hubo que vestirse con el ropaje de un servicio municipal más que de una empresa municipal. Si se actuaba como empresa, era necesaria una ley. Si actuaba como un servicio, era posible, y así lo han entendido los tribunales, la Contraloría General de la República, que ese es un servicio que no es propio, porque no persigue lucro, En la medida en que el Estado quiera competir persiguiendo lucros, fines lucrativos con los particulares, la Constitución condiciona eso a una ley de quórum calificado. No una ley ordinaria, sino una ley de mayoría calificada. Esa entonces, esa intervención restringida, de esa intervención restringida, más estas reglas que protegen, por una parte, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica. En segundo lugar, y eso, perdón, que insista, ese derecho, digamos, no solo es nuevo, sino que es uno de los derechos que podría estar en la mira de un proceso constituyente futuro. No en el derecho en desarrollar una actividad económica en sí misma, sino en las reglas que limitan la intervención del Estado en materia empresarial. El segundo, digamos, activo, por decirlo así, en este haber que tiene la Constitución en materia económica vendría a ser el régimen de propiedad, que es muy largo, ustedes lo saben, es el más largo, y que reconoce, y en eso nuestra Constitución no añade nada nuevo, reconoce la propiedad en sus distintas especies, que esto ya lo decía la Constitución de 1925, y en materia de expropiaciones regula con mucho detalle cuáles son los derechos
que tiene el expropiado. Con tanto detalle que la ley de expropiaciones no agrega prácticamente nada en lo que son los derechos del expropiado. Yo me atrevería a decir que todo lo que son las garantías del expropiado frente al Estado, cuando el Estado se quiere forzosamente apropiar de su propiedad, de nuestra propiedad, todos los derechos tienen su sustento en la Constitución. El derecho de reclamar la legalidad de la expropiación, el derecho de reclamar el monto de la expropiación, el derecho de condicionar la toma de posesión material del bien al pago o la indemnización provisoria, el derecho a una indemnización provisoria, en fin, el derecho a que la indemnización definitiva sea definida por un juez y no por la autoridad que expropia. Todos esos son derechos que están recogidos expresamente en la Constitución y que son derechos que resguardan el patrimonio, digamos, de todas las personas, no necesariamente de quienes se dedican a las actividades económicas o empresariales. También en materia de propiedad, al tiempo que se reconoce la propiedad estatal de las minas, se les permite por la vía de las concesiones, y eso no es una institución legislativa, sino que también está en la propia Constitución, se permite la participación de los privados. Y a las concesiones se les da una protección similar al del derecho de propiedad, por cuanto no habiendo propiedad sobre la mina, sobre las sustancias minerales así en abstracto, sí hay propiedad sobre las concesiones mineras. Algo parecido pasa también con las aguas. Estas, yo diría, son las reglas básicas: el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, el derecho de propiedad, el derecho a acceder a la propiedad, la protección de algunas propiedades especiales, como la propiedad sobre las minas, sobre las aguas, la propiedad intelectual e industrial, que también tiene una protección especial. Junto con eso, nuestra Constitución también reconoce algunas reglas básicas sobre el trabajo, y ahí hay cierta, digamos, ahí es donde se producen ciertas tensiones. La negociación colectiva en nuestra Constitución, el régimen, digamos, constitucional de la negociación colectiva, que es reconocida a los trabajadores y no es reconocida a los sindicatos, ha generado toda una pugna y una demanda, digamos, de insatisfacción por parte del sindicalismo chileno, que entiende que eso debiese ser la facultad de negociar, un privilegio, un derecho exclusivo de los sindicatos, y que allí, al haber entregado a la Constitución la potestad de negociar a los trabajadores y no los sindicatos, se habría generado una suerte de desventaja hacia el sindicalismo. Y esto me lleva a hablar de algo que les he dicho, lo que nuestra Constitución tiene. Bueno, y uno de los aspectos, como ustedes saben, que ha sido mayormente demandado y que es una de las áreas donde posiblemente habría mayor presión política por incorporar nuevos derechos, es el área de los derechos sociales. Nuestra Constitución es una Constitución más cercana al liberalismo, o al neoliberalismo en algunos aspectos, con todo lo difícil que es definir el concepto de lo neoliberal, que a lo social. Si hay un área, digamos, deficitaria en nuestra Constitución, es el área social. Los derechos sociales no son, digamos, cuantitativa y cualitativamente hablando, comparables a los derechos civiles que la Constitución reconoce. Chile, por otro lado, ha dado una preferencia, no solo en el orden nacional, sino también en el orden internacional, a los derechos civiles sobre los derechos sociales. Piensen ustedes que, habiendo Chile ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, Chile todavía no ratifica el Protocolo de San Salvador, que es el instrumento de la Organización de Estados Americanos, que viene a ser algo así como la Carta Social americana. Chile no la ha ratificado. Y esa es una de las áreas sensibles donde posiblemente haya mayor presión hacia un cambio
en un futuro proceso constituyente. Entonces, yo diría, ¿qué es hay algún riesgo, digamos, desde el punto de vista político para todos los ciudadanos al momento de cambiar una constitución? Yo diría sí, naturalmente que hay un riesgo. Aquí uno puede albergar muchas dudas junto con las esperanzas. Uno, por deformación profesional, tiende a dudar más que, digamos, a confiar ciegamente en un proceso. Y cuando uno, de las cosas que yo podría decir, bueno, en las que uno podría fijar algún espacio para la duda es, bueno, cómo una nueva constitución pudiese permitir un grado razonable de protección a la propiedad y al emprendimiento. Y para esto no hay que ser, digamos, neoliberal ni situarse, digamos, en ningún otro espectro que no es el de los tratados internacionales. Los tratados internacionales reconocen el derecho a propiedad, los tratados internacionales, al tiempo que reconocen los derechos de los trabajadores, también reconocen derechos a las empresas, y no necesariamente los tratados, digamos, sobre protección de inversiones, sino tratados como los de Naciones Unidas han sido interpretados como que también dan cierto espacio, no, aun cuando están centrados más bien en el individuo, en el ser humano, también le dan espacio a las empresas. Entonces, volviendo al espacio de la duda al que me refería yo recién, bueno, un proceso constituyente es un proceso feliz cuando no nos hace retroceder en garantías respecto de lo que ya tenemos. Y esto vale para todo. Vale para los derechos individuales, vale para los derechos colectivos, ¿no es cierto? Si la Constitución del 80 ha fijado una línea, un buen proceso constituyente no solo debiese legitimar o mejorar la legitimidad en las formas en que la Constitución se da, y por eso este proceso podría ser histórico en el sentido que la nueva Constitución vendría validada por un proceso como el de octubre y por un plebiscito, digamos, un referéndum ratificatorio posterior, que sería un hecho prácticamente inédito en nuestra historia constitucional. Y por otro lado, uno podría decir, bueno, no basta con eso, sino la Constitución nos ofrece una media o un estándar de derechos que no debiese ser inferior al que nosotros tenemos hoy día. Bien desde el punto de vista individual, bien desde el punto de vista del trabajo, como en lo que corresponda desde el punto de vista, para explicarlo en términos, digamos así, dicotómicos del capital y de la empresa. Acá, y paso al segundo, y esto es importante tenerlo en cuenta, paso a la segunda parte de estas primeras ideas. Acá es importante que nosotros tengamos presente que el proyecto que se aprobó, digamos, de reforma constitucional, fijó ciertas bases. Yo les digo, ¿qué es lo que comparto como ciudadano con ustedes? Bueno, las mismas preocupaciones. Y una de las cosas que, bueno, un proceso constituyente efectivamente puede ser un retroceso. Efectivamente puede ser un retroceso. Puede ser un progreso, pero como toda obra humana podría ser un retroceso. Bueno, la Constitución añadió una regla que tiene la dificultad de ser una regla que se aplica a un proceso de reforma y por lo tanto no va a ser una regla fácil de aplicar, porque cuando nos damos una constitución, nos damos el instrumento más relevante de la ordenación jurídica de un Estado. Bueno, la constitución
fija no solo reglas de procedimiento, y aquí voy con esto, fija no solo reglas de procedimiento para una nueva constitución, sino que estableció una regla sustantiva que el nuevo constituyente, la nueva convención constituyente, como la queramos llamar ustedes, está obligada a respetar. No sabemos si la va a respetar, pero hay un desideratum en el texto aprobado en diciembre del año pasado, y es la regla que dice, se las voy a leer, dice que el texto de la nueva constitución que se someta a plebiscito deberá respetar el carácter de República del Estado de Chile, el carácter de República del Estado de Chile, deberá respetar su carácter democrático, deberá respetar las sentencias judiciales firmes, los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. En esta última parte, expresamente la Constitución condiciona el funcionamiento de la nueva, digamos, de este nuevo proceso constituyente al respeto de los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. Y por otro lado dice que digamos, la convención constituyente no podrá ejercer ninguna otra función que no sea la de redactar un proyecto de nueva constitución. Esa nueva convención no podría proponer como condición para la redacción de su proyecto el que Chile, digamos, renunciara a los tratados que ha firmado, ¿no es cierto? Que, digamos, informase a Naciones Unidas o a la Organización de Estados Americanos, ¿no es cierto?, que se retira de la Convención Americana de Derechos Humanos, se retira del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, del Derecho Económico, Sociales y Culturales. En otras palabras, en el texto que se aprobó, en esta hoja de ruta que se aprobó en diciembre del año pasado, hay un mensaje. Hay un mensaje en el sentido de decir, oiga, cuidado, el sistema republicano no está aquí en juego, el régimen democrático tampoco, las sentencias tampoco, y los tratados menos. No me toquen los tratados. Y eso es un piso, el de los tratados. Fíjense que de los 18 tratados del Sistema de Naciones Unidas, Chile ha suscrito 17. Chile y como casi todos los países aquí de la región, Latinoamérica, es un muy buen, por decirlo así, es un muy buen ciudadano cosmopolita en materia de derechos humanos. Nosotros hemos suscrito buena parte del sistema de Naciones Unidas y buena parte de los del sistema interamericano. Hay una gran excepción ahí que es el protocolo de San Salvador. Entonces, quiero con esto abrir la discusión, ¿no es cierto? Bueno, si hay un tema que a uno le preocupa, bueno, hay un cierto resguardo, hay un cierto resguardo. Lo que no queda claro, bueno, es luego quién va a resguardar, cómo vamos a resguardar que esa regla efectivamente se aplique. Es decir, que la regla de esta limitación a respetar los tratados que protegen el patrimonio, dan alguna forma, digamos, de protección al comercio, sobrevivan a este tránsito de una constitución que se está agotando a una nueva constitución. Eso es un tema que está por verse. Y por último, y con esto ya quisiera abrir espacio a las preguntas. Bueno, yo creo que el periodo que estamos viviendo es un periodo que los politólogos llaman de crisis constitucional. Y esa crisis constitucional hasta el año, yo diría, tiene como varias etapas. Una que fue creciendo desde haber sido un movimiento de élite hasta ser un movimiento de mayor presencia en cuanto a la crítica existencial a la supervivencia de la Constitución del 80 y al fracaso del intento
del presidente Lagos por ver allí en las reformas del 2005 una nueva constitución. Y por otro lado, el fenómeno que estamos viviendo hoy de deterioro del respeto a esas mismas reglas constitucionales. Hoy día, ustedes saben, es habitual que los son de iniciativa exclusiva, es que son iniciativa exclusiva del presidente de la República, incluso parlamentarios de gobierno. Hoy día, de que el acceso al 10% de las cotizaciones fue merced de una moción que se incorpora en la Constitución como una manera de, digamos, vadear el espacio reservado por la Constitución en las atribuciones exclusivas del presidente de la República. Entonces, eso ha llamado a algunos críticos de esta Constitución a decir que la Constitución ya feneció. La Constitución está muerta. ¡Viva la Constitución!, ha dicho alguno, ha escrito alguno. Vamos en esos términos hacia una nueva Constitución. Bueno, les he explicado entonces, por una parte, las bases de nuestra Constitución vigente en materia económica, que entrega, digamos, derechos a los emprendedores, por decirlo así. Y les he explicado, o les he insinuado, no he explicado, les he querido insinuar cuál sería la respuesta frente a esta razonable preocupación de un eventual, que siempre es posible, retroceso de este estándar, que no será el mejor del mundo, que ha fijado la Constitución del 80 y que está presente en esta regla que es el 135, reformado el 24 de diciembre del año pasado de la Constitución, que establece un límite a la reforma. Hay muchas dudas sobre cómo van a funcionar estas reglas, que lo sustantivo, digamos, el procedimiento sería, y con esto sí que termino, dice la Constitución, y esto es reflejo fiel de lo que fue el acuerdo de noviembre, el acuerdo político de noviembre, de que el quórum de decisión va a ser el de los 2/3. La Constitución establece el modo de trabajar para esta Constitución y dice, bueno, mire, la Convención deberá irse a aprobar las normas y el reglamento de votación de las mismas por un quórum de 2/3 de sus miembros en ejercicio. ¿Qué implica esto? Esto, como les digo, es copia fiel del acuerdo de noviembre. Implica que para consensuar una nueva regla constitucional es necesario que se dé una mayoría de los 2/3. Es decir, la Convención Constituyente no va a ser completamente soberana, puesto que su legitimidad le va a venir dada por esta regla, por esta reforma de diciembre del año pasado, que por una parte le fija ciertos quórum, un quórum que es enorme, el de los 2/3, el quórum más grande, el quórum mayor, ¿no es cierto?, de nuestro repertorio de mayorías presentes en la Constitución, y por otro lado le fija estos límites sustanciales. Ahora, ¿qué pasa, digamos, cómo operaría esto en la práctica? Para llevar lo que tenemos y que queremos mantener, cada cual sabrá lo que quiere mantener de esta Constitución, al texto de la nueva Constitución, van a ser necesarios esos 2/3. Van a ser necesarios esos 2/3. Por lo tanto, si no hay 2/3 para pasar, por ejemplo, las limitaciones del Estado para intervenir en materia económica, esa materia no va a ser una materia, va a ser una materia que, estando en la Constitución presente, va a ser deconstitucionalizada, va a pasar a ser una cuestión legislativa. Y acá se va a presentar una cuestión que bien podría ser dramática, y yo simplemente la comento, y es que no nos pongamos de acuerdo en nada. Y si no nos ponemos de acuerdo en nada, la mayor frustración va a ser que la Asamblea Constituyente, la Convención, como la llama la Constitución,
no cumpla con su principal misión, que es dar una nueva constitución. Dar una nueva constitución es dar una forma de gobierno, sea esta, sea un sistema parlamentario, sea un sistema presidencial, y un régimen de derechos. Si no hay acuerdo, eso va a quedar entregado a la ley. Si queda entregado a la ley, la constitución, digamos, la convención nos va a defraudar si no reúne quórum para cumplir su tarea. Hay un mandato, yo diría, ético acá que está detrás de esto, detrás del tema de los quórum, y es que es el que va posiblemente a llevar, y ahora sí que termino, a que este texto sea, yo me atrevería a decir, un texto más bien mínimo, porque hay que reunir el quórum de los 2/3. Uno de los temores que circula, ¿no es cierto?, que es de mucho sentido común, ¿no es cierto?, es pensar que la Constitución se transforme en una especie de queco. Los que conocen el norte ven este muñeco de la suerte que lleva un cigarro, lleva unas bolsitas con legumbres, en fin, uno le va metiendo derecho. Hoy día justamente me llegó un mensaje al celular de una asociación pro animales, decía: defendamos el derecho a que los animales tengan reconocimiento constitucional. Bueno, para que los animales tengan reconocimiento constitucional, las ballenas, los derechos de los empresarios, los derechos de los sindicatos, en fin, es necesario, va a ser necesaria para constitucionalizar todas esas materias un consenso tan importante como el de los 2/3. Y esa es la gran, digamos, barrera que ha puesto esta... Si no hay 2/3, no va a haber constitución en esa materia, digamos, dicho al revés. Solo va a haber regla constitucional en la medida en que se trata de materias altamente consensuadas. Y ese va a ser, digamos, una dificultad, y vamos a ver que no se nos ocurra el modo como hacer la trampa a todo esto, porque en los últimos meses, para bien o para mal, con buenas intenciones, hemos desarrollado nuestra capacidad para evadir los controles sanitarios o policiales que hay en esta reforma. Bien, Verónica, yo quisiera quedar hasta acá para dar pie a todas las preguntas para que podamos generar de aquí un diálogo más que un monólogo. Por supuesto, muchas gracias, Manuel, por la presentación del día de hoy y por supuesto por acompañarnos en este webinar CRCP, donde hemos querido abordar el impacto de que podría tener una nueva constitución. Nos acompaña nuestro presidente de la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso, Pierpaolo Zaccarelli, a quien le quiero dejar el pase. ¿Piero? Muchas gracias, Verónica. Manuel, nuevamente muchas gracias por participar en esta segunda charla constitucional que nos acompaña, así que ya estás pasando a ser parte de la Cámara. Te agradezco mucho la disposición, la voluntad y la buena siempre, la buena manera de presentar la situación constitucional. Yo más allá de agradecerte tu participación nuevamente, me gustaría hacerte una pregunta. Lamentablemente me tuve que subir un poquitito tarde, y hago el disclaimer que si lo mencionaste, bueno, lo vuelvas a explicar. El sector empresarial hoy día está muy preocupado del derecho de propiedad y está muy preocupado del libre emprendimiento. Y nos parece que, al igual que esos dos elementos que son valores claves de nuestra Constitución o nuestra Carta Fundamental, también está el tema del Banco Central, que ha sido en varias oportunidades mencionado, incluso por algunos políticos, con intención de coartarles o de darle algún efecto político a su gestión. Me tocó leer la entrevista de Vittorio Corvo este fin de semana, donde él plantea que el Banco Central ya tiene una serie de resguardos desde el punto de vista de que tiene que dar cuenta frente al Congreso, y también los consejeros pueden ser revocados, digamos. Me parece que existen una serie de mitos y una serie de situaciones que no condicen con la Constitución y que se están argumentando con la intención de cambiar el modelo más que de modificar la Constitución. Me gustaría saber tu opinión respecto de eso, especialmente en aquellas materias que dicen relación con el emprendimiento o con el empresariado y la gestión de la libre empresa en nuestra economía. Muchas gracias. Gracias, Pierpaolo. A ver,
lo que es el libre emprendimiento y el derecho a propiedad. Quisiera partir por esa pregunta. La Constitución en el artículo 135, como les decía yo, expresamente se cuidó de rayarle la cancha a la Convención Constituyente, a la Convención Constitucional, estableciendo la obligación de respetar los tratados. Si queremos, digamos, hacer tabla rasa y partir realmente de una hoja en blanco, habría que Chile tendría que retirarse de los tratados internacionales que reconocen derechos que en alguna parte, digamos, alguna coincidencia tienen con la Constitución actual. ¿De acuerdo? Dicho de otro modo, ¿es posible para una nueva Constitución eliminar el derecho fundamental, el derecho humano a la propiedad privada? Yo les diría no. Derechamente no. ¿Por qué no? Porque independientemente que ese derecho esté, con mucho detalle, eso sí, en la Constitución de 1980, ese derecho también está en el Pacto de San José, que tiene, digamos, el artículo 21, que hace que el Pacto de San José de Costa Rica haga obligatorio para los estados reconocer el derecho a propiedad y también obligatorio para los estados de reconocer el derecho a la indemnización en caso de expropiación. ¿De acuerdo? El derecho de propiedad, entonces, no podría desaparecer. No podría desaparecer, salvo que el Congreso, no la Convención Constituyente, decidiera, porque es altamente improbable, retirarse del Pacto de San José. Han habido países en la región que se han retirado del pacto. Cuba, Venezuela, Perú en los tiempos de Alberto Fujimori. Es una posibilidad que tampoco, digamos, es algo absolutamente imposible. Desgraciadamente hay experiencia en la región de estados que han transitado, digamos, ese retroceso en materia de protección de los derechos humanos. Ahora bien, sí hay que decir que, para ser riguroso, que el énfasis que los tratados internacionales han puesto a la protección de la propiedad ha sido más bien a la protección de la propiedad por parte de personas naturales, no de personas jurídicas. Por decirlo de alguna manera, el derecho internacional de los derechos humanos protege más que la propiedad de la sociedad anónima sobre sus bienes, protege la propiedad de las personas naturales sobre las acciones que puedan tener en esa sociedad anónima. El derecho internacional de los derechos humanos es uno que más bien está preocupado a proteger personas, son derechos humanos en el sentido de que le corresponden a personas naturales. Ahora, lo cierto es que allí hay ciertas declaraciones de principio. Yo quiero insistir en eso. Los tratados internacionales ratificados por Chile tienen una vocación, digamos, protectora de la propiedad, más no con el detalle del actual 19 número 24 de la Constitución. Respecto al emprendimiento, bueno, Chile, digamos, la regla hoy día del derecho a desarrollar cualquier actividad económica, siempre y cuando no sea contraria a la moral, a las buenas costumbres, a la seguridad nacional, dice el artículo 19, número 21, es una regla nueva, pero que, digamos, no tuvo mayor discusión mientras rigió la Constitución del 25, en que existía la libertad de emprendimiento privada. Yo creo que si no tuviésemos si la nueva Constitución no logramos reunir los 2/3 digamos, para replicar el 19-21 en la nueva Constitución, yo no me preocuparía en el sentido de que la libertad de emprendimiento privado, la libertad para emprender, los derechos fundamentales, ¿no es cierto?, que hacen que los agentes económicos puedan poner en movimiento su capacidad generadora de riqueza, de trabajo, pueden activarse por el ejercicio de otros derechos. La propiedad, que nadie la va a poder quitar, nadie la va a poder borrar, por estar reconocida en estos tratados, la libertad de asociación, en fin, como era un poco bajo la Constitución del 25. Lo que sí es, digamos, posible que desaparezca, y ese puede ser un riesgo, es el modo como el
constituyente del año 80 reguló la actividad empresarial del Estado. Ahí hay, posiblemente esa regla no cuaje y no sea trasladable al texto de la nueva constitución, digamos, en tanto hay, yo creo que cierta tendencia a querer que el Estado pueda competir y ingresar a la economía. Allí veo yo un riesgo, ¿no es cierto? Más que en el hecho de que se le prive yo creo que un nuevo proceso no podría, por las razones que di recién, privar el derecho, pero sí podría amenazarlo en la medida en que se le permita al Estado, en que se liberalicen las reglas con las que, o la capacidad, digamos, del Estado de competir con los particulares. Respecto al Banco Central, a mí no me cabe duda que es un órgano cuya autonomía, digamos, ha dado buenos resultados. No es un órgano, creo yo, en el cual la ciudadanía haya puesto especial atención en cuanto a la crítica. Yo creo que la crítica se ha dirigido hacia todos los órganos, pero en general hay un par de órganos que se han salvado, ahí la Contraloría General de la República y el Banco Central. Ahora, respecto al Banco Central, yo, estando de acuerdo con Pierpaolo, sí yo diría que hay una ilusión en cuanto a la protección del Banco Constitucional. Yo les voy a explicar por qué. La Constitución actual dice que el banco es autónomo, que tiene personalidad jurídica, patrimonio propio y que sus atribuciones van a estar en una ley orgánica. Y la Constitución no señala, salvo la capacidad de tener operaciones con instituciones bancarias, la Constitución de 1980 no le da ninguna función, no le garantiza ninguna función al Banco Central. Ninguna. Todo lo importante que hace el Banco Central hoy día está en la ley orgánica del Banco Central. Y que no se ha cambiado porque es una ley orgánica. Esa ley se dictó, yo no recuerdo bien si es del 10 de marzo del año 1990, ¿no es cierto? Ha tenido muy pocas modificaciones, porque es una ley orgánica y sobre ella pesa, digamos, toda la dificultad de reformar leyes orgánicas. Y en el caso puntual del Banco Central, porque posiblemente el Banco Central no ha estado en la mira de las grandes reformas institucionales del último decenio. Digo, con todo lo difícil que es, pero recordemos que cuando queremos cambiar una ley orgánica, las mayorías se consiguen. Entonces, ojo, a diferencia de lo que fue el proyecto original de la Constitución del 80, en que la primera comisión redactora de la Constitución le había señalado ciertas funciones al Banco Central que iban a estar en la Constitución, la Junta de Gobierno al final cambió todo y dijo, esto va a ser materia de ley. Por lo tanto, yo diría hoy día que la presencia del Banco Central en la Constitución no ha sido la garantía de estabilidad del banco como el hecho de que su estatuto funcional esté en una ley que es difícil de reformar por requerir las 4/7 partes de los senadores y diputados en ejercicio. Hay otro órgano que está en una situación, yo diría, hay materias, digamos, órganos que están en la Constitución densamente regulados, el gobierno, el Congreso, la Contraloría, el Tribunal Constitucional. Otros que están medianamente regulados, el Banco Central. No tiene ninguna, salvo una, no tiene ninguna atribución que tenga en rigor rango constitucional. Y luego hay órganos que quedaron allí como una especie en un cascarón vacío después de la reforma del 2005, que tienen su sitial, pero es un sitial vacío, puesto que no tienen ninguna función relevante y podrían desaparecer sin pena ni gloria, como es el Consejo de Seguridad Nacional, por ejemplo, que quedó prácticamente reducido a su más mínima expresión. Eso es lo que yo quisiera comentar ahora. Alguien más ha pedido la palabra, pero aquí la chairwoman es Verónica, ¿no? Gracias, Manuel. Efectivamente, Juan Pablo Rodríguez nos pidió la palabra. No sé si puedes activar tu micrófono, Juan Pablo. Activado, Verónica. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, profesor, por la charla muy interesante. Me interesaba pedir la palabra porque se vincula harto con lo que señalaba Pierpaolo. Usted señalaba, profesor, en su exposición
que quizá uno de los aspectos atípicos de la actual constitución nuestra en comparación a otra es esta regulación muy de detalle del derecho de propiedad y quizá especialmente una de sus principales garantías, cuál es la regulación del procedimiento expropiatorio, ¿no? Y ahí quizá una de las cuestiones más relevantes que sí está en la Constitución es que en caso de afectarse el derecho, sí está la obligación en favor del expropiado de que se le pague el valor en dinero efectivo y al contado, ¿no? De lo que se le expropia. Ahí mi pregunta tiene que ver con qué tanto protegen o cuál es el grado de intensidad de la protección de los tratados internacionales como límite a la hoja en blanco, ¿no? Quizá quienes miramos con cierta temor o suspicacia el proceso constituyente en el que estamos inmersos tiene que ver mucho con esto de que se va a construir en base a una hoja en blanco. De vuelta se nos dicen, oiga, esto no está en una hoja en blanco porque hay una serie de límites que limitan, valga la redundancia, esta hoja en blanco. Una son estos tratados internacionales y que, como usted bien señalaba, establecen o protegen el derecho de propiedad. Mi pregunta es, por ejemplo, ¿no? Y pensando que muchas veces en esto la gente se pone creativa, y uno podría decir, bueno, está protegido el derecho de propiedad, pero, qué sé yo, por ejemplo, yo como Estado indemnizo a cuenta de, o sea, no pagando el dinero en efectivo y al contado, sino que todo lo que ha ganado el expropiado hacia atrás, u otras maneras. La pregunta en concreto, profesor, es ¿cuál es la intensidad del límite de la protección al derecho de propiedad, específicamente en lo que tiene que ver o lo que dice relación con la indemnización, ¿no? A propósito de la expropiación, si es que está resguardado o no está resguardado por los tratados internacionales? Muchas gracias. Sí, bien, Juan Pablo, ¿no? El Pacto San José tiene como característica frente a otros tratados de derechos humanos el que se hizo cargo del derecho de propiedad privada. Y esto en su momento fue muy discutido porque todos los pactos, los más grandes pactos de derechos humanos que suscribió Chile, son pactos que fueron creados en Guerra Fría. El Pacto de San José, Costa Rica es del año 69, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos son del año 66. Que es una época en que no había consenso mundial, universal, general, en incluir la propiedad como un derecho humano, ojo. Y acá el Pacto de San José tiene, digamos, su signo de identidad, a diferencia del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Por ejemplo, el Convenio Europeo, el Tratado de Roma, que se firmó el año 1950, no dice nada de propiedad. El derecho de propiedad está en un protocolo facultativo. Dice el Pacto de San José que reconoce el derecho de propiedad, refiere también la posibilidad de que el interés social, la Constitución chilena habla de función social, pueda limitar el dominio, en eso somos iguales. Pero habla de, a propósito de la expropiación, dice que nadie puede ser privado de sus bienes, dice, excepto mediante el pago de una indemnización justa, dice, indemnización justa. Acá hay una diferencia, la Constitución chilena dice que el expropiado tiene derecho a la indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado. Y como bien dice Juan Pablo, esa indemnización tiene que pagarse en dinero efectivo y al contado. Salvo que haya acuerdo del expropiado, habiendo acuerdo se puede pagar de otra manera y en cuotas, pero a falta de acuerdo es en dinero efectivo y al contado, la indemnización provisional. Eso es lo que dice el artículo 21, digamos. El artículo 21 prohíbe las nacionalizaciones, prohíbe las confiscaciones, prohíbe cualquier forma de apropiación de la propiedad privada que no sea compensada a través de lo que se llama una indemnización justa. Ahora, sí hay un tema que es relevante, Juan Pablo, porque si desaparecen esas garantías, van a quedar las garantías de la ley de expropiaciones. Ahora, que son prácticamente iguales a las de la Constitución. Y en algunos casos, incluso la ley de expropiaciones chilena, que es bastante antigua, es anterior, de hecho, al decreto ley 2186, es anterior a la Constitución. El decreto ley 2186 todavía refiere al pago a plazo de las indemnizaciones. El régimen va a quedar en una regla simplemente legal, es decir, para ese evento hipotético, habría que reunir una mayoría en el Congreso el día de mañana. Es muy posible que mañana también desaparezcan las mayorías calificadas,
Por lo tanto, el tránsito para acabar con eso como derecho constitucional sería no alcanzar los 2/3 para llegar con ese régimen, un régimen equivalente al de la Constitución, digamos, de 1980. Y el segundo paso sería modificar el Decreto Ley 2186. Pero efectivamente es un riesgo. El estándar de protección de la propiedad, en el caso de la Constitución chilena, es un estándar alto, y es un estándar alto porque, digamos, ahí está reflejada parte de nuestra historia constitucional, ¿no es cierto? Que las indemnizaciones se hayan pagado a plazo. Y ojo, que ese es un régimen que todavía el Tribunal Constitucional chileno, para aquellas expropiaciones que fueron decretadas en los años 70, entiende que todavía están vigentes. Pero sí, Juan Pablo, es un riesgo. El nivel de detalle no está garantizado. O sea, quiero decir, el Pacto de San José aún así está un par de peldaños más abajo que la Constitución del 80 en esto. Primero porque la Constitución protege indistintamente a personas jurídicas y a personas naturales. El Pacto de San José tiene su foco en la persona natural. Segundo, porque la Constitución establece todos estos requisitos adicionales, que no se paga sino al contado, en dinero efectivo, no hay toma de posesión material del bien si no es previo pago a la indemnización provisoria, y se reconocen estos otros derechos. Ahora, el derecho a reclamar del monto de la indemnización y la legalidad de la expropiación, que también están reconocidos en la Constitución, esos derechos pueden estar perfectamente en el decreto ley, y aún si se eliminan del decreto ley, forman parte de la capacidad de impugnación que tiene cualquier persona frente a un acto administrativo. Pero de que pudiese haber un retroceso en eso, naturalmente que pudiese haberlo. Y hay áreas, ¿no es cierto?, donde yo ya he escuchado hablar de la nacionalización, por ejemplo, de la nacionalización. Y la respuesta sería, cuando se habla de nacionalización como distinta de la expropiación, la nacionalización refiere como a grandes categorías de bienes. Ella no sería posible por la regla que les estoy mencionando recién. Es una forma de privación de bien que da derecho a una indemnización justa de acuerdo con el Pacto de San José. Perfecto. Muchas gracias, Manuel, por su respuesta. Dada la hora, ya son pasadita la 1 de la tarde, quisiera darle las gracias a nombre de la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso, Manuel, por acompañarnos el día de hoy en este webinar. Gracias también a todos quienes se sumaron a esta interesante conversación. Como les decía al principio, nosotros estuvimos grabando esta charla, así que se las vamos a estar enviando por correo, y si quieren revisar todos los otros webinars que hemos realizado en distintas materias como salud mental, e-commerce, protocolos COVID-19, los invito a revisar el sitio web de la Cámara, www.crcp.cl. Hay una sección que se llama Ciclo Webinars CRCP, donde podrán revisar todos los webinars que hemos realizado en estos meses. Dicho eso, quiero darle las gracias, Manuel, por acompañarnos. Gracias a todos también quienes se sumaron hoy, y los dejo invitados ya para que nos acompañen en una próxima ocasión del ciclo webinar CRCP. Muchas gracias y que tengan todos una muy linda tarde. Gracias a ti, Verónica, y a todos los participantes. Les he dejado anotado mi correo electrónico por si tienen alguna duda o organizar lo que quieran. Yo encantado de colaborar con el comercio de mi región. Perfecto. Gracias. Muchas Muy gracias. amable, muchas gracias a todos, y espero que votemos fundadamente en nuestro próximo gran desafío que tenemos ahora en octubre. Luego, muchas gracias. Muchas gracias. Que tengan una bonita tarde. Nos vemos. Chao, chao.